una buena semilla, una buena tierra y un buen sembrador. En el reino de Dios ocurre algo similar. Para poder ver frutos en el Espíritu, para obtener los beneficios de Dios, se necesita igualmente sembrar la semilla, que es la mejor, la palabra de Dios. Se necesitan buenos sembradores, todos los que de alguna u otra manera enseñamos la palabra o la compartimos, pero también se necesitan buenas tierras que reciban la palabra y que después ésta pueda dar fruto. Quiero hacerle una invitación en esta mañana, en vista de que tenemos una buena semilla, y yo le puedo decir de que también en vista de que un servidor se ha preparado con humildad durante esta semana para poderles servir. La invitación es, sea una buena tierra donde la palabra de Dios pueda penetrar profundamente y retenerla para que pueda dar fruto. Amén. ¿Cómo usted puede ser una buena tierra? Bueno, disponiendo su corazón a recibir la palabra de Dios. No a ver a un servidor y decir o pensar que son mis palabras las que pretenden causar un impacto en usted, sino tomarlos directamente de Dios. Amén. Entonces le invito a que incline su rostro y que haga esta oración junto conmigo. Padre Celestial, separados de ti no podemos hacer absolutamente nada, nada de provecho. Sería inútil, Señor, estar en este tiempo y en este lugar en nuestras fuerzas o buscando solamente nuestro interés. Tu palabra dice que son bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que reconocen que necesitan de ti. Y yo estoy seguro, Señor, que si no todos, la gran mayoría de los que están aquí presentes tienen necesidad de ti y la reconocen. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón humilde para recibir tu palabra y que ésta haga lo que solamente ella pueda hacer, transformar nuestros corazones, transformar nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a meditar en esta mañana acerca de la llenura del Espíritu Santo. El pastor ha estado hablando durante las últimas semanas al respecto de esto. Yo lo único que pretendo es enriquecer un poco lo que ya se ha dicho, agregar un poco a lo que ya se ha dicho. Si usted no había tenido la oportunidad de venir en las últimas semanas, podrá ahora sí que estar al corriente de las cosas que Dios está hablando a través del pastor. Y me quiero limitar a tratar de responder 3 preguntas. La primera es, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? La segunda es, ¿cómo podemos tener la llenura del Espíritu Santo? Y la tercera es, ¿para qué nos sirve la llenura del Espíritu Santo? Y yo creo que si usted realmente está buscando eso que le hace falta a su vida, eso que le traiga paz, eso que le traiga verdadera satisfacción, plenitud, felicidad, una vez que pueda responder estas preguntas junto conmigo, usted creo que va a decir, yo quiero eso. Y si al principio del año hizo una lista de metas, va a agregar esta, tener la llenura del Espíritu Santo. Entonces vamos a iniciar respondiendo la primera pregunta, que es, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? Y para eso le invito a que me acompañe al libro de Efesios, capítulo 5, para leer nada más un versículo, que es en el que nos vamos a apoyar en esta mañana, uno que, por cierto, la semana pasada también se mencionó. Efesios capítulo 5, verso 18, nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Elegí este versículo, o creo que Dios lo puso en mi corazón por la siguiente razón. Al estar investigando en la palabra las diferentes menciones que se hacen de la llenura del Espíritu Santo, solo en el apóstol Pablo nos da una descripción de lo que es la llenura del Espíritu Santo. Y de manera muy interesante, de manera muy curiosa,
La comparación que hace es con la embriaguez. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a analizar un poco lo que es la embriaguez y de esa manera podremos entender lo que es la llenura del Espíritu Santo. Gracias a Dios nunca fui una persona alcohólica, pero sé de algunos que sí. No sé lo que es estar embriagado o borracho, como decimos más comúnmente, pero si nos vamos a la definición, nos podemos hacer una buena idea de lo que es la embriaguez. Nos dice en el diccionario que es un trastorno temporal de las capacidades físicas, las capacidades mentales, por el consumo excesivo de alcohol o de otras sustancias. Algunas personas cuando se empiezan a, decimos, enfiestar, se echan 1, 2, 3 copas, etcétera, etcétera, empiezan a experimentar cambios. Unos se vuelven más alegres, otros se vuelven más peleoneros, otros se vuelven más valientes, pero ojo con esta expresión, no son ellos mismos. Ya no son ellos mismos. Cambia incluso su personalidad en muchas ocasiones. ¿Qué es lo que sucede entonces? Están bajo los efectos, bajo el control del alcohol y por esa razón experimentan cambios. Amén. ¿Alguien le ha pasado esto? No hace falta que levante la mano. Entonces Pablo, basándose en esta idea, hace una comparación o pretende ilustrar, describir, explicar lo que es la llenura del Espíritu Santo. Algunas personas dicen que se han embriagado del Espíritu, que están borrachos del Espíritu, y creo que después de lo que vamos a analizar, usted va a entender que esa podría ser una expresión correcta, aunque en la mayoría de los casos no se emplea bien. ¿Cuál es el punto entonces? Primero hay que decir lo siguiente, nosotros podemos tener al Espíritu Santo y aún así no estar llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros reconocemos por obra del Espíritu Santo, algo que meditamos la semana anterior, cuando reconocemos que somos pecadores y que solamente en Jesucristo podemos encontrar perdón y una vida nueva, solo en ese momento, cuando nosotros nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar a nuestra vida. Dios nos da a su Espíritu. Y bueno, podríamos hablar ampliamente de eso, que es algo sumamente maravilloso. Nada vale más en esta tierra que tener al Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Pero ¿por qué afirmo que no es lo mismo tener al Espíritu que estar lleno? Bueno, cuando Jesús resucita y Él se encuentra con los discípulos, Él les da al Espíritu Santo. Pero ellos hasta días después, en el día de Pentecostés, fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces son cosas distintas. Probablemente muchos de los que están aquí, que han nacido de nuevo, que han reconocido a Jesucristo como su Señor, tienen al Espíritu Santo, pero no son llenos del Espíritu Santo. Y ahora vamos a entender por qué. Si Pablo hace esta comparación es por la siguiente razón. Si la embriaguez es experimentar cambios por el control del alcohol, por estar bajo el dominio, podríamos decir, del alcohol, la llenura del Espíritu Santo es también experimentar cambios, pero ¿por qué razón? Por estar controlados, por estar, podríamos decir, bajo los efectos del Espíritu Santo de Dios. Una vez más, así como el alcohol produce cambios en las personas que lo beben excesivamente, aquellos que andan en el Espíritu, podríamos decir, una y otra vez, constantemente, llegan a tener esta experiencia. El Espíritu Santo los empieza a controlar. Por eso podemos llegar a esta conclusión, que la llenura del Espíritu Santo es estar, si me pueden cambiar la diapositiva por favor, que la llenura del Espíritu Santo es estar bajo el control del Espíritu Santo. Y quisiera que preste atención a las imágenes que están allí. Quizás son un poco cómicas, pero creo que ilustran bien de lo que se trata esto. Cuando una persona, decíamos, se habitúa al alcohol, lo consume en exceso, llega un punto en que podríamos decir que la botella toma control de su vida.
de sus acciones, de sus palabras e incluso de sus pensamientos. Y hemos tenido testimonios aquí en este mismo púlpito, de personas que en su vida anterior sin Cristo llegaron a hacer mucho daño y se llegaron a hacer mucho daño por culpa del alcoholismo, por culpa de sus borracheras. Bueno, cuando nosotros empezamos a beber constantemente el Espíritu Santo, nos habituamos a estar en la presencia de Dios y obedeciendo su palabra, en comunión con su Santo Espíritu, lo que sucede es de que Él empieza a guiar nuestras vidas. Pero esto se nota de una manera, es algo palpable, que nuestros pensamientos, que nuestras palabras, que nuestras actitudes empiezan a ser las de Cristo, empiezan a ser las del Padre, porque el Espíritu Santo está controlando, porque el Espíritu Santo está dirigiendo nuestras vidas. Entonces, básicamente la llenura del Espíritu Santo es estar bajo su control. Pero ¿cómo podemos obtener esto? ¿Cómo se logra tener la llenura del Espíritu Santo? Leíamos la semana pasada el relato de el día del Pentecostés, cuando un grupo de discípulos, aproximadamente 120, estaban en un aposento y en un momento determinado el Espíritu Santo se manifestó en ese lugar y ocurrieron muchas cosas. Estas personas habían estado durante varios días ya en unidad, en armonía, orando y meditando la palabra de Dios. Eso nos empieza a dar una pista de lo que de la manera en la que nosotros podemos llegar a ser llenos del Espíritu Santo, es decir, estar bajo el control del Espíritu Santo. Pero si seguimos la línea de la comparación con la borrachera, y de hecho ya venimos mencionando parte de esto, entendemos lo siguiente: ¿cómo una persona llega a quedar borracha? ¿Cómo una persona llega a ese estado de ebriedad donde pierde el control de sus actos? Por el consumo excesivo. No es que se tomó una copita, ni dos, ni tres, algunos tienen mucho aguante, dicen por allí, pero si nos excedemos, llega un momento en que perdemos el control. Bueno, eso nos da entonces una pista de también cómo podemos llegar a ser controlados por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Cuando una y otra vez, no por ratitos, no de vez en cuando, sino continuamente, y podríamos decir hasta en exceso, estamos con Él, escuchándole a Él, buscándole a Él, obedeciéndole a Él. De esa manera llegamos a estar bajo su control. Atención con este dato. En los tiempos de Jesús y en los tiempos del apóstol Pablo todavía, no se consumía el alcohol como ahora. Era algo muy costoso. Entonces imagine esto, las personas más ricas mezclaban el alcohol, digamos de esta manera, o el vino de esta manera. Por cada vaso de vino ponían 3 vasos de agua, y eso ya era un buen vino. Los más pobres hacían una mezcla de 1 hasta 22 vasos de agua. O sea, estaba totalmente diluido. ¿Por qué menciono esto? Imagínese usted cuántos vasos de vino tenían que beber en ese tiempo para quedar borrachos. Cuando Pablo le está explicando a Timoteo las características de un hombre maduro, le dice que no debe ser dado al vino. Y esta expresión dado al vino significa una persona que se queda mucho tiempo con el vino. Un investigador de este tema llega a la conclusión de que 22 vasos de aquel tiempo, 22 vasos de vino de aquel tiempo, equivaldrían a 2 martinis de este tiempo. Yo la verdad nunca he tomado un martini, así que necesitaba una referencia un poco pues más familiar para mí. Y haciendo conversiones, investigando y todo, encuentro lo siguiente: 5 vasos de vino de aquel tiempo son el equivalente en cuanto a la cantidad de alcohol a una cerveza del día de hoy. Entonces imagínense cuánto la gente tenía que estar tomando y tomando para llegar a estar borracha. Con esa referencia, pensemos en lo que hoy nosotros necesitamos, y quiero decirlo más precisamente, pensemos en la frecuencia con la que nosotros necesitamos hoy estar buscando del Espíritu, estar en contacto con el Espíritu, para que llegue un punto en que en el Espíritu nos controle.
Desmenucemos esto un poquito más. ¿Qué pasa si usted simplemente se toma un vasito de vino, un vasito, no sé, de cualquier licor de este tamaño? ¿Qué va a pasar en usted? ¿Qué tantos cambios cree que van a ocurrir? ¿Será que eso le va a poner muy mal? ¿Eso le va a botar? Pues ¿sabe qué pasa? Si mucha gente no llega a tener esta experiencia, es porque no consume, podríamos usar esa expresión, lo suficiente del Espíritu Santo. Hace oraciones como tomarse una copita, 5 minutos de oración, ratitos de meditar la palabra de Dios. Y el problema es que podemos cantar, Señor, toma mi vida, contrólame, haz lo que tú quieras, pero si en el día a día, a cada instante, como estábamos cantando, no le damos lugar al Espíritu, ese control nunca va a suceder. Nunca va a suceder. Analicemos más ejemplos de esta situación. ¿Cuántos han estado en campamentos? De jóvenes, de niños, de lo que sea. ¿Pueden levantar la mano? Algunos. Los que no han ido, les invitamos a ir. Hace rato decíamos, tenemos 2 campamentos en puerta. A final de mes hay campamento de jóvenes y en el verano hay campamento para niños, pero pueden ir familias también. ¿Estoy en lo correcto? Amén. ¿Qué sucede en los campamentos? Dejamos el celular, bueno, cada vez menos, pero por lo regular dejas el celular, dejas de convivir con las personas que normalmente lo haces, trabajo o escuela, que pues qué información te dan, ¿no? Qué palabras usan, qué actitudes tienen, etcétera. Dejamos de ver televisión, es más, nos alejamos de la rutina diaria que nos estresa, que nos afana. ¿Y qué hacemos? Nos concentramos en cosas más espirituales. Hacemos devocional en la mañana, hacemos oración, escuchamos la palabra, tenemos un culto de alabanza por la noche, estamos con gente cristiana, el ambiente es maravilloso. ¿Y qué sucede? Los jóvenes entran el lunes o el martes, carnales, muy mal, rebeldes, pero el jueves y sobre todo el viernes, que ya es la despedida, después de toda esta continuidad de actividades espirituales, quieren ser pastores, misioneros, aman a todo mundo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto o no? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué en ese momento tienen más inclinación a hacer la voluntad de Dios? Porque han estado, pero no alcohol, sino cosas espirituales. La contraparte. ¿Por qué usted no puede experimentar la inclinación, el deseo de hacer la voluntad de Dios? Porque analice su día a día. Despierta y ¿qué hace? En vez de beberse un trago del Espíritu Santo, y creo que ya me entienden bien la comparación, no, es un trago de flojera, 5 minutos más. No, hoy no voy a orar, lo hago en la noche, y en la noche estás cansado y tampoco oraste. En vez de tomar palabra de Dios, enciendes la televisión para escuchar noticias. O lo típico de ahora, activar tu celular, desbloquear tu teléfono y ver cosas allí. Responder los WhatsApps que te llegaron en la madrugada, darle like a las imágenes que publicaron en la madrugada tus contactos. O bien las noticias del día, que en un 99.9% son basura, ¿cierto o no? ¿Qué te dicen? Hijo apuñaló a su mamá, papá violó a sus hijos, o sea, todo lo que nos estamos metiendo. Y esos son traguitos. Llegamos al trabajo y en vez de andar en el Espíritu, como lo vamos a ver enseguida, ¿qué hacemos? Andamos en la carne. Porque nuestra manera de hablar, porque nuestro comportamiento, elegimos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Claro. Luego cuando tú vienes a un tiempo como este en el culto, miras para atrás y dices, híjole, pues no he estado bien. Pero la alabanza y la prédica toca tu corazón, porque es como que te tomes un buen trago del Espíritu y eso te impacta. Pero al final, ¿qué? Pero después de esto, ¿qué sigue? Volver a tu rutina.
Y entonces por eso siempre estás en ese ciclo de inconstancia. Como diría Santiago, eres un hombre de doble ánimo. Amigo de Dios los domingos, medio amigo de Dios a principio de semana y medio enemigo de Dios al final de semana. Porque ya volviste a caer en las mismas cosas de siempre. Veamos algunos ejemplos de estos tragos o sorbos que podríamos tomar del Espíritu a cada instante, a cada momento. Efesios capítulo 5, verso 19, contiene parte de lo que Pablo aconseja para ser llenos del Espíritu Santo. Y nos dice esto: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Enseguida de decirnos que seamos llenos del Espíritu Santo, que seamos controlados por el Espíritu Santo, Pablo nos da los siguientes tips, podríamos llamarle, para ser llenos del Espíritu Santo. Y nos dice: ojo con tu manera de hablar. Yo te invito a que tú tomes esto de manera muy personal. En este preciso instante, haz una reflexión de cómo es tu manera de hablar, de qué hablas. Pablo nos aconseja hablar entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Es decir, alabando a Dios, hablando de cosas dignas, hablando de cosas buenas, hablando de cosas santas, hablando de cosas puras. Haz una evaluación de tu manera de hablar. Si tú eres una persona habituada a hablar de cosas espirituales, estás más cerca, si no es que ya estás lleno por el Espíritu Santo. Pero si eres una persona habituada a hablar de todo lo que no es espiritual, no creo que tengas la llenura del Espíritu Santo. No creo que el Espíritu Santo esté controlando tu vida. No te lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios, yo solo te lo estoy facilitando a ti. Ahora, si nosotros hacemos una revisión de todo este capítulo, hay muchas cosas más que podemos hacer y quiero enumerarte varias de estas. ¿Me apoyan para adelante? Ahí estamos. Ahí hay menos de las que te voy a compartir, pero aquí tengo la lista completa. Nos dice desde el principio del capítulo Pablo que seamos imitadores de Dios. Y esto se refiere a lo siguiente: el carácter de Dios es santidad, es amor. Por lo tanto, esto significa vive en amor. Vive en santidad. Esto significa, a ver, tú eres cristiano, tú eres hijo de Dios, entonces que se note en tu carácter. ¿Cómo? Observa a Dios, observa a tu Padre, y lo puedes observar aquí en este libro que es la palabra de Dios. Conoce cómo es Él y trata de ser como Él. Y una de las cosas que te vas a encontrar es que Dios es un Padre misericordioso. Es un Padre que perdona. Bueno, empieza a hacer intentos de ser como Él, empieza a perdonar. Oye, ¿es difícil? Por supuesto que es difícil. Pero estamos hablando de la actitud del corazón, porque hay gente que deliberadamente dice: no quiero perdonar. Y por supuesto de esa manera nunca lo puede lograr. Pero nos dice muchas cosas más Pablo. Una vez más, refiriéndose al hablar, dice que no hablemos de fornicaciones, inmundicias, avaricias, palabras deshonestas, que significa groserías, necedades o tonterías, ni dice truanerías, o sea, vulgaridades. Oye, yo no insulto. Sí, pero a lo mejor te gusta el doble sentido. Sí, pero a lo mejor solo estás hablando de cosas vanas. Dice que no estemos hablando de avaricias. ¿Qué es esto? Miren, no es malo hablar de negocios, no es malo hablar de emprender, pero hay gente, no sé si tú has fijado, solo te habla de eso, de que quiere más, de que se quiere comprar otro auto, de que está haciendo negocios y su mente solo está pensando en producir más dinero. Todo esto nos demuestra una cosa. La palabra dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Entonces, si tú solo estás hablando de dinero, quiere decir que el dinero tiene un lugar especial en tu corazón y por lo tanto eres un idólatra del dinero. Por eso al final de esta serie de recomendaciones, Pablo dice que es como idolatría. Piensa en cuáles son los temas de los que más hablas y te vas a dar cuenta, muy probablemente, que eres un idólatra. Solo hablas de una chica, bueno, pues ese es tu Dios. Solo hablas del trabajo, bueno, a lo mejor es que ese es tu Dios.
Solo hablas de ti, de tus problemas y todo el mundo gira alrededor de ti, pues eres tu Dios. Y así Dios, ¿cómo te va a controlar si tú no le cedes el control? Tú estás sentado en el asiento del conductor, así nunca. Tienes que quitarte de allí para que el Espíritu Santo pueda conducir. ¿Qué otras cosas nos dice? Hablando con acciones de gracias. Mira, hasta los psicólogos recomiendan esto. Cuando tú despiertes, des gracias. Pero nosotros como cristianos entendemos que no es darle gracias a la madre naturaleza o algo así, sino que es darle gracias a Dios. Si hoy estás respirando sin problemas, es gracias a Dios. Trata de recordar la última vez que te dio gripa y que tenías congestionada la nariz. ¿Cómo te sentías? ¿Verdad que es bien incómodo? Pero qué agradable se siente poder respirar sin ningún problema. Si tú estás gozando de ese beneficio, es gracias a Dios. Tienes salud, es gracias a Dios. Puedes caminar, puedes ver, puedes escuchar correctamente. Todo eso es por gracia de Dios. Pero cierto o no, que muchos de repente nos volvemos súper quejumbrosos. No tengo esto, no tengo el otro, nadie me quiere. Todo está mal, todo es malo. Te pones los lentes de la queja y todo alrededor de ti es malo. ¿Qué crees que eso produce en ti? ¿Qué tipo de emociones crees que eso está produciendo en ti? ¿Alegría, felicidad, bondad, paz? Por supuesto que no. Estás masticando tu amargura, estás rumiando tu tristeza, estás reciclando tu infelicidad. Pablo dice, habla con acciones de gracias. Despierta y piensa en todas las razones que tienes para decirle a Dios, gracias. Oye, pero tengo problemas, sí, pero te puedo asegurar que también tienes muchas razones para dar gratitud a Dios. Y esa es otra manera en la que en un momento determinado el Espíritu Santo se va a manifestar en ti y te va a controlar. ¿Qué otras cosas puedes hacer? Nos dice Pablo que andemos como hijos de luz, que comprobemos lo que es agradable al Señor. Me voy muy rápido con esto. ¿Quieres saber qué es agradable a Dios? ¿Qué es lo que le agrada a tu Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que le agrada a tu Padre Celestial? Una vez más, Biblia. No te va a venir como una inspiración de la nada el saber la voluntad de Dios. Necesitas la Biblia. Y no quiero preguntar hoy cuántos beben del Espíritu constantemente a través de la Biblia. Porque cuando nos vamos a las estadísticas notamos que es algo de lo que una gran mayoría cojea. ¿Queremos los beneficios de Dios? Pues empecemos por alimentarnos de su palabra. Si no, no podremos comprobar lo que es agradable para Él. Es que no sé qué hacer en mi vida, no tengo propósito en la vida, no sé si estoy tomando buenas decisiones. Pues ve a donde está la sabiduría, ve a donde está el mejor consejo, la palabra de Dios. Y como lo indica el boletín, aprovecha las prédicas, aprovecha el discipulado. Espero nadie se ofenda conmigo, pero me atrevo a asegurar que una persona que no está en un proceso de discipulado, difícilmente experimenta la llenura del Espíritu Santo. Es que sin palabra de Dios, sin estar evaluando nuestras vidas, sin estar rindiendo cuentas, ¿cómo va a ocurrir? Si no estamos andando en luz, ¿cómo el Espíritu Santo de Dios va a tomar control de nuestro ser? ¿Qué más nos dice Pablo? Este me encanta. Dice Pablo que no andemos como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Cómo usas tu día? Yo te invito a que hagas este ejercicio en tu casa. Siéntate y escribe en un papel qué es lo que haces desde que te despiertas hasta que te duermes. ¿En qué estás invirtiendo el tiempo que Dios te da? Y la pregunta que debes responder al final es, ¿estás aprovechando bien el tiempo? Si no lo estás aprovechando bien, nunca serás lleno del Espíritu Santo. Nunca llegará el punto en que el Espíritu Santo tome control de ti. ¿Y qué es aprovechar bien el tiempo? No es hacer lo que a ti te conviene.
no es hacer un plan para cumplir todos tus sueños y proyectos. Es invertir tu tiempo en todo aquello que Dios quiere que tú hagas. Y eso no necesariamente significa salirte de tu trabajo e irte al África de misionero. No, Dios también quiere misioneros aquí en Mérida. Allí donde tú trabajas quiere tener gente que lleve la palabra. Allí donde tú estás, tú puedes cumplir la misión de Dios. Aprovechar bien el tiempo tiene que ver con cuestionarnos una y otra vez durante el día. Esto es lo mejor que yo puedo hacer para agradar a Dios. Esto es lo mejor que yo puedo hacer para mi bienestar espiritual. Disculpen si pongo ejemplos más enfocados a los jóvenes. Igual y por ahí me salpico en algún adulto. Lo que está de moda entre los jóvenes es ver series. ¿Cuánto tiempo invierten viendo series durante la semana? Esas 3, 4, 5 horas, y puedo asegurar que en muchos casos son muchas horas más. Te hago una pregunta, ¿no las podrías utilizar mejor? Mientras estás viendo esas series llenas de sexo, violencia, maldad, ¿tú crees que Dios está mirándote y te dice, estoy tan contento contigo? ¿Tú crees que eso es lo que sucede? Cuando podrías hacer cosas mucho más productivas, tanto para ti como para otras personas. Yo no soy el juez de nadie y mucho menos voy a condenar a nadie. Que sea la palabra de Dios tu juez. Que sea la palabra de Dios la que te ayuda a confrontar lo que estás haciendo y cómo estás utilizando la vida que Dios te presta. Porque debes saber esto, vamos a rendir cuentas delante de Dios. De todo lo que digamos, de todo lo que hagamos, vamos a entregarle cuentas a Dios. ¿Y cuáles van a ser tus cuentas? Otras cosas que nos dice Pablo, cantando y alabando al Señor en el corazón. No es el tema hoy hablar de si la música no cristiana es buena o mala. Puedo escuchar a tal artista, yo no voy a meter en ese tema. Lo único que te digo es, ¿qué sería más conveniente? Que escuches en el auto, que escuches en tu celular o donde sea que escuches cosas. Música que alimenta tu alma o música que alimenta tu carne. Te lo dejo a tu criterio. Creo que eres muy inteligente para responder de manera correcta. ¿Qué más nos dice Pablo? Van las últimas 5. Al final, en el capítulo, empieza a hablar de la familia y aparentemente aquí hay un cambio de tema, pero no. Podemos hilarlo perfectamente con toda esta serie de consejos que nos van a ayudar a experimentar el control del Espíritu Santo en nuestra vida. La primera es, casadas estén sujetas a sus esposos. Si usted es casada, si usted quiere experimentar que el Espíritu Santo controla su vida, sujétese a su esposo. Y dice la palabra como al Señor. Como al Señor. Si tienen más dudas sobre eso, acérquese a alguna hermana casada con más experiencia que le pueda aconsejar sobre cómo estar en sujeción a su esposo. Pero también a los esposos les dice, ¿quieres que el Espíritu Santo te llegue a controlar? Ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Es que si tú conocieras a mi esposa, estarías de acuerdo que soy la excepción. Pensemos en el amor de Cristo hacia la iglesia, hacia nosotros. ¿Cómo es? ¿Cómo es su perdón? ¿Cómo es su amabilidad? ¿Cómo nos ha demostrado valor? Bueno, ese es el ejemplo, ese es el prototipo de lo que los esposos, de la forma en la que los esposos deben amar a su esposa. Y mientras no desees hacer eso, mientras no aceptes que eso es lo correcto, mientras que no dispongas tu corazón a hacerlo, no vas a ser lleno del Espíritu Santo.
No te estoy diciendo que lo tienes que hacer a la perfección y después de muchos años de nunca fallar, entonces vendrá el Espíritu Santo a controlarte. No. Estoy diciendo, esta debe ser la intención en tu corazón. Desde ya, porque eso lo puedes elegir ahora mismo. Que si te vas a equivocar, sí, pero Dios está viendo tu corazón. Y también hay para los hijos. Nos dice a los hijos que debemos obedecer a nuestros padres, honrar a nuestros padres. Y no pone entre paréntesis si son perfectos, si te dan todo lo que quieres. Solo dice honra a tus padres. ¿Qué significa esto? Respétalos, valóralos. Tenía una plática con una persona durante la semana y estábamos precisamente mencionando esto. Muchos hijos no han entendido que son hijos porque le mandan a sus papás. Y muchos papás no han entendido que son padres porque obedecen a sus hijos. Estamos al revés. ¿Cuál es el lugar del hijo? Honrar a sus padres, obedecer a sus padres. ¿Quién es el que provee, papá? ¿Quién es el que cuida, papá? Y el hijo, bien, gracias. Solo extendiendo la mano y pidiendo. No. Todos los que seamos hijos y que queramos la bendición de Dios y sobre todo ser llenos del Espíritu Santo, debemos reconocer esto. Debemos honrar, obedecer, valorar a nuestros padres. Y le dice a los padres que críen a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué significa esto? Me voy al caso de tantos padres de hoy en día que en algunos casos dicen, bueno, la escuela está para educar a mis hijos. O que por la razón que sea no quieren pagar el precio de disciplinar a sus hijos como lo manda la palabra de Dios. Y les dan cosas para que los dejen en paz. Para que no esté fastidiando al niño, toma tu juguete, toma tu tablet, toma tu teléfono. Y no los están disciplinando. No los están amonestando. No les están diciendo, hijo, tú sigues ese camino, te vas a ir al infierno. Y no por miedo al infierno, sino porque es la realidad. Un hijo que está viviendo en pecado, en desobediencia, ¿cuál es su destino? Una eternidad sin Dios. Y muchos padres no quieren hacer esa confrontación, no se atreven a hacer esa amonestación, porque no quieren que sus hijos se molesten. Porque me amenazó que se va a ir de la casa. Pues yo no sé qué sea peor, que se quede en su casa como pecador o que entre al reino de los cielos después de todas las tundas que usted le dé, en el mejor sentido de la palabra. Todo lo que estábamos enumerando, y nos faltan dos cositas más, siempre apunta a la misma dirección. Estamos hablando de las cosas que Dios nos ha mandado, de las cosas que Dios quiere. Estamos hablando de decirle una y otra vez a Dios, sí, sí amo, lo que tú quieras. Sí, Señor, lo que tú digas. Es tan obvio, es tan obvio. Si entonces no estamos experimentando la llenura del Espíritu Santo, es porque no nos hemos habituado a decirle a Dios sí. Las últimas dos son estas. Le manda Pablo a los siervos que obedezcan a sus amos terrenales con temor y con temblor, con sencillez en su corazón como a Cristo. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Todos los que estamos en una empresa, todos los que somos empleados, todos los que tengamos una autoridad en esta tierra, debemos seguir este consejo. Debemos obedecerlas, respetarlas, como si fuera Cristo mismo quien nos está mandando. ¿Qué trato le das a tu jefe en el trabajo? No te está diciendo la palabra de Dios, si tú tienes un buen jefe, si es buena onda, si te deja llegar tarde, si te da bonos, no te está diciendo eso. Por el simple hecho de que sea tu autoridad, hónralo, respétalo, bendícelo, trátale como si fuera Cristo. Está bien pesado eso. Está bien fuerte eso, porque a nadie le gusta obedecer, someterse a una autoridad. ¿Qué es fácil decir? No se lo merece, es el peor jefe, es el peor
gobernador o lo que sea, es el peor policía, es el peor maestro, y encontramos miles de excusas para justificar el no honrar a nuestras autoridades. Si queremos la llenura del Espíritu Santo, Dios nos dice: obedezcan a sus amos terrenales. Y la contraparte, si tú eres un empresario, si tú tienes empleados o si tú tienes gente bajo tu responsabilidad, Pablo dice: haz lo mismo que le digo a los siervos. ¿Sabes tú que en realidad el liderazgo significa servir? Es bien curioso que todos estos que trabajan en el municipio, ayuntamiento y tal, se llaman o se denominan servidores públicos. Las autoridades son servidores. Lastimosamente muchas veces solo son servidores de sus intereses y no de aquellos a quienes realmente tendrían que beneficiar. Si usted tiene la bendición de Dios de estar al frente de otras personas, la palabra de Dios nos dice: sírveles como si fueran Cristo. Y Jesucristo nos dio ejemplo de esto. Siendo el Señor, siendo maestro, se humilló y lavó los pies de sus discípulos, siendo ese el trabajo más humillante de su tiempo. Así que no hay pretextos. Y si nosotros hacemos un recorrido por toda la palabra de Dios, seguiremos encontrando tantas formas en las que nosotros podemos, como comparábamos al principio, beber del Espíritu una y otra vez hasta que lleguemos a ser controlados por el Espíritu Santo. La realidad es de que nunca nos entregaremos en exceso al Espíritu Santo, porque exceso tiene que ver con pasarte de la medida. Pero si tan solo nosotros hiciéramos lo mejor, si tan solo tuviéramos la disposición de darle a Dios, que se lo merece, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestra energía, lo mejor de nuestra atención, esto sucedería. Y esto nos lleva a la última pregunta: ¿y para qué quiero que Dios me controle? ¿Y para qué quiero que su Espíritu Santo me controle? Quiero decirte primeramente dos razones que serían equivocadas. La primera es que ser controlado por el Espíritu Santo, experimentar la llenura del Espíritu Santo, no es para que tú llegues a un estatus espiritual que te haga sentir como pavo. No es para que tú puedas presumir: oh, yo ya estoy en otro nivel. Todos ustedes simples mortales no han experimentado lo que yo he experimentado. Por supuesto que no es para eso. No es para presumir de algún nivel espiritual. Y tampoco es para impresionar a quien sea con el relato de nuestra experiencia. Y me quiero explicar. En este proceso de buscar la llenura, bebiendo una y otra vez del Espíritu Santo, hay un momento que yo no te puedo decir cuánto tiempo va a ser, si son días, semanas o meses, pero hay un momento o hay varios momentos donde Dios te visita de una manera especial. Y hay experiencias, algunos han testificado que si sentí que Dios me tocó, que si sentí un frío, que si sentí un calor o lo que sea. Llega a suceder eso. Sin embargo, el propósito de la llenura no es que tú puedas pararte aquí enfrente y decir que sentiste calor, frío, una electricidad o lo que sea. Porque eso no sirve para nada. Esa es la realidad. Y para las personas que compartieron sus testimonios con el pastor y que se publicaron la semana pasada, sepan de todo corazón que no estoy en contra de nada de lo que se dijo. Y no estoy quitándole mérito, ni valor, ni desacreditando, ni mucho menos. Gloria a Dios por las cosas que sintieron. Pero el propósito de la llenura de Dios, la razón por la cual nosotros debemos buscar este control del Espíritu Santo, es que podamos cumplir con la voluntad de Dios. Porque de otra manera vamos a ser gente inconstante que difícilmente va a cumplir el propósito de Dios en su vida. Quiero dar argumentos para afirmar esto. Estos 120 discípulos estaban en el aposento alto. El Espíritu Santo los llena. ¿Y qué empiezan a hacer? A hablar lenguas. Ahí está la evidencia.
puedes tener la llenura y no hablar lenguas. Esta gente empieza a hablar lenguas, pero eso no fue lo más importante. Lo importante fue esto. En ese lugar habían personas de 15 naciones diferentes que pudieron escuchar acerca de Jesucristo en su propio idioma gracias a esta manifestación del Espíritu. ¿Cuál es entonces el propósito de esa llenura? No poder exhibir un estatus espiritual, mira cómo hablo lenguas, o mira esta experiencia que yo tuve. No era ese el propósito, sino que la voluntad de Dios se cumpliera en esas personas. Y si analizamos el resto del relato de la iglesia primitiva, no encontramos que las lenguas sean algo tan relevante en cuanto a el cumplimiento del propósito de Dios. A partir de lo que sucede, Pedro predica y se convierte en 3,000 personas. Ojalá que eso pasara en nuestros tiempos, que podamos decir, bueno, no por 3,000, pero al menos por uno. Hermanos, he estado viviendo de esta manera, yo tuve esta experiencia, el Espíritu Santo se manifestó de esta manera en mi vida y yo le he estado predicando a mis vecinos y se arrepintieron. Eso ojalá pudiéramos testificar. Pero ¿con qué frecuencia escuchamos esos testimonios? Que le pregunten a la hermana Ángeles y a todo el equipo que dirige los viernes, ¿cuántos te paran a testificar? Gracias a Dios cada vez hay más, pero en muchos casos no hay nada que decir. Esa es una evidencia de que el Espíritu Santo no está en control. ¿Y después qué sucedió? Pedro y Juan están caminando, llegan a un templo, a una sinagoga, curan a un cojo, la gente se asombra. ¿Y qué hacen ellos? Vean el poder de Dios, vengan aquí todos los paralíticos, traigan sus ofrendas, les vamos a dar sanidad, mientras más le den a Dios, más les va a dar Él. Jamás, jamás. Pedro dice estas palabras. Si tú quieres tener la referencia, te pediría que no lo busques, pero si quieres la referencia está en Hechos capítulo 3 del 1 al 11. Hechos capítulo 3 del 1 al 11. Pablo dice esto: ¿por qué ponéis los ojos en nosotros? A toda esa gente que se asombró de ver el milagro que Dios obró a través de su vida, le dicen, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este. ¿Qué estaba haciendo Pedro allí? Estaba glorificando a Dios. Estaba diciendo, hey, no se trata de mí. No se trata de mí. Pon la mirada en Dios. Y una vez más Pedro predica. ¿Y cuál es el resultado? 5,000 convertidos. Varones. Probablemente hubieron más, no lo sé. Pero varones, 5,000. ¿Ya vas confirmando cuál es el propósito de la llenura del Espíritu Santo? ¿Cuál es el propósito de que lleguemos a estar controlados por el Espíritu Santo de Dios? Lo que Dios anhela es que tú, que yo, que nuestros familiares y que todas las personas con las que tenemos contacto le conozcan como su Salvador, como su Señor, para que tengan vida eterna. Eso es lo más importante para Dios. Como decía la hermana Nelly, quiere estar con nosotros a cada instante, nos quiere dar vida abundante. Y si tú y yo no estamos llenos del Espíritu Santo, difícilmente vamos a hacer esta obra. Hechos 1:8 le dice Jesús antes de ascender a los cielos a sus apóstoles: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y después, ¿qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer con ese poder? Cantar, alucinar a todo mundo con tu testimonio. Vas a hacerme testigo en las naciones. Vas a hacer discípulos. Vas a hacer discípulos. Por eso decía, no es un regaño, o tómenlo como quieran. Pero si no estás comprometido en un grupo de discipulado,
Créeme que ahí está en gran medida la contestación a por qué tienes una vida seca, débil, tal vez hasta amargada o triste. Y para los que no están muy familiarizados con lo que es el discipulado, básicamente es esto: es estar en un proceso que te va a guiar desde conocer la voluntad de Dios, aprender a vivir en ella y después compartirle a otros cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso de este proceso? Que tú, que yo, siendo discípulos de Cristo, somos bendecidos, somos prosperados, somos felices. La palabra de Dios nos dice en Gálatas que el fruto del Espíritu es amor. Vamos despacito. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, fidelidad y mansedumbre y templanza. ¿Sabes de qué se trata esto? Que en la medida de que tú pongas en práctica estos consejos que nos está compartiendo Pablo, en la medida de que tú en exceso, en la medida que tú y yo continuamente andemos en el Espíritu, renunciemos a las obras de la carne, nos neguemos a nosotros mismos y le digamos sí a la voluntad de Dios, tú vas a empezar a experimentar cómo el amor toma control de ti, cómo la paz toma control de ti, cómo te vuelves más paciente. Me estaciono por un segundo. ¿Cuántas veces no le has dicho a Dios, dame paciencia, ayúdame a amar a X o Y, necesito tu paz? Y tú lo que estás esperando es que Dios vaya a su almacén, tome un pomo de paz, lo eche sobre ti y tú sientas paz. No ocurre así. La paz de Dios es un resultado de, el amor de Dios en ti es un resultado de, ser paciente es un resultado ¿de qué? De andar en el Espíritu. No busques la paciencia, no busques, se va a escuchar medio raro esto, el amor, no busques la paz, busca al Espíritu Santo de Dios. Porque cuando estés en comunión con Él, ese paquete viene completo para tu vida. Ahora te invito a que hagas lo siguiente. Mientras pasa el grupo de alabanza, para tener un tiempo de oración y de reflexión a través también del canto. Piensa en lo siguiente. Dios nos dio la imaginación por una buena razón. Aunque muchas veces utilizamos mal la imaginación, si Dios la hizo, si Dios nos la dio, es para algo bueno. Y creo que si Dios nos dio la imaginación es para que podamos tener fe. La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción, estar seguro de algo que no puedes ver, y para eso entonces necesitas imaginación. Imagina tu vida de la siguiente manera. Eres una persona controlada por el amor. Eres una persona dominada por la paciencia. Es algo natural en ti ser paciente. Es algo natural en ti la paz. Es algo natural en ti la bondad. Dejas de odiar. Empiezas a desear el bien de los demás, no solo de los que buscan tu bien, sino de incluso los que te aborrecen. Visualiza tu vida de esa manera. Y te hago una pregunta final. Para obtener todo eso, ¿no valdrá la pena que decidas dejar una vida religiosa, dejar una vida de ser amigo de Dios los domingos de 9 a 11 o de 9 a 2 y de vivir en su presencia a cada instante, momento a momento, diciéndole a su voluntad sí? No esperando sentir un día estas cosas sobrenaturales o místicas, sino esperando agradar a Dios y dejando a su criterio ese momento en el que su presencia te visite de una manera especial. Como
iglesia, como iglesia del Nazareno, creemos en esto. Dios no solamente quiere perdonar nuestros pecados, quiere arrancar el pecado de nosotros, quiere santificarnos. Pero para que lleguemos a ese punto, tenemos que consagrarnos, apartarnos del mal. Les decía al principio, tal vez al final podremos entender que sí podríamos utilizar la expresión embriagarnos del Espíritu o emborracharnos del Espíritu. Pero creo que ahora entiendes que no se trata de salir, perder el control y hacer cosas locas como tirar sillas o estar vomitando. Creo que ahora puedes entender que esa expresión equivale a estar completamente lleno de su Santo Espíritu, dominado por ese fruto, dominado por su amor, impulsado, guiado por su voluntad. Yo identifico en mi vida cosas que aún tengo que soltar, tengo que dejar. Yo puedo identificar en mi vida que me hace falta más darme a Dios. Para que Él pueda poner más de su Espíritu en mí, es obligatorio que yo me tenga que vaciar. La física nos dice que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. ¿Tú quieres más de Dios en ti? Vacíate de tu ego, vacíate de tus planes, vacíate de tu amargura, vacíate de tu enojo, vacíate de tu falta de perdón, vacíate de tu mundanalidad, vacíate de tus vicios. Y un buen lugar para vaciarte está aquí en este altar. Yo te invito a que te pongas de pie. Y mientras nuestros hermanos nos ministran con este canto, yo te exhorto a que aproveches este tiempo. Si tú quieres aquí en el altar o si quieres en tu lugar, pero te pido que lo hagas con reverencia. Que medites en tu vida. ¿Hace cuánto eres el mismo? ¿Hace cuánto eres la misma? ¿Hace cuánto estás en la misma rutina de sentirte cerca de Dios?